Ya me sacó. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos y a todas a esta nueva edición del Diplomado en Primeros Auxilios Psicológicos para Personas Migrantes, Refugiadas y Desplazadas. El día de hoy estamos en el módulo 4 de Herramientas de Intervención Psicosocial Básica y especialmente vamos a trabajar técnicas de escucha, observación y detección de riesgos pues para personas migrantes, refugiadas y desplazadas. Antes de seguir presentando la sesión y seguir presentando a nuestro ponente de hoy, le voy a dar la bienvenida a cada una de nuestras sedes remotas. Primero, quiero saber si está por ahí Chicago. ¿Podrían abrir el micrófono? Ya la abrimos. Aquí estamos, ¿nos pueden ver? Hola, saludos. ¿Cómo están, chicas? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Bien, también, bienvenidas. Gracias. Dios. Bueno, ahora voy a Texas, a nuestra sede en McAllen, el Consulado de México en McAllen. ¿Cómo están en McAllen? Ahí. Listo, todos. ¿Se escucha? Sí, ¿cómo están? Bien. Bienvenidas. Gracias. Adiós. Bueno, regreso a... No, bueno, me quedo en Estados Unidos. Voy a California, a nuestra sede en la UNAM Los Ángeles. Adelante. Felicidades. Hola, ¿cómo estás? Saludos hasta Los Ángeles. Así, aquí está Alfredo también con nosotros. Chicas y chicos. Adiós, Los Ángeles. Me quedo en California y voy a nuestra sede en el consulado de Oxnard. ¿Cómo están en Oxnard? Oxnard se movió. Bueno, voy a Nueva York, en el Consulado General de México en Nueva York. ¿Cómo están en Nueva York? Hola, bien, todos, ¿cómo estás? Bien, gracias. No los vemos. ¿No hay tarea? Saludos ahí. Faltan algunas personas en la sede. Ya. Bueno, por aquí las esperamos. Adiós. Ahí les falta quórum en Nueva York. Voy al consulado de Fresno, en California. ¿Cómo están en Fresno? Hola, muy bien, buenas tardes, aquí estoy, aún no han llegado mis compañeros, es hora de la comida y vienen para acá, para el consulado, pero ya están a punto de llegar, pero muy bien aquí todos, saludos. Saludos, Juan José. Les dices que acá Gracias. Muy bien. esperamos. Gracias. Yes. Bueno, regreso a territorio mexicano y le voy a dar la palabra a mi mujer de Cholula, Puebla. Hola, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Y ustedes? Bien, gracias. Hola. ¿Pueden prender su cámara para verles? Queríamos hacerlo, pero solamente nos dejó el micrófono. Ah, bueno. Bueno, bienvenidos. Saludos hasta el bellísimo Andrés Cholula. Es municipio. Ajá, sí es niño. Bueno, adiós. Bueno, ahora voy a la bellísima Morelia, Michoacán. Adelante, Morelia, por favor. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bueno, no los escuchamos muy bien, pero ya los vimos, ya vimos que hay quórum en la sede. Saludos a las chicas y a los chicos allá. Bueno, también sé que están conectadas a nuestra sede en Saltillo, Coahuila,
sé que está nuestra sede en San Antonio, Texas, sé que está nuestra sede en Tenosique, Tabasco, sé que está Del Río, sé que está Guadalajara, sé que está nuestra sede en Guatemala, nuestra sede en Nogales, Sonora, nuestra sede en Tapachula, y también sé que están muchas de las personas que toman el diplomado en línea en las diferentes partes de México, de Estados Unidos y de los diferentes países en Centroamérica. Bienvenidas y bienvenidos todos a esta sesión. Se nos hizo un poquitito tarde, pero no queríamos dejar de perder esta parte porque, bueno, si bien nosotras la vemos cada sesión, pues los profes no. Entonces sí es muy importante como poder ver que hay gente más allá de aquí, ¿no? Entonces, bueno, antes de dar la palabra a Alejandro, lo voy a presentar. No voy a leer todo su currículum porque nos quedaremos toda la clase acá, pero brevemente les puedo contar que es subcoordinador del área Psicosociales sin Fronteras, es maestra en estudios políticos y sociales por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, licenciada en Psicología Social por la UAM Xochimilco y cuenta con una especialización en intervención psicosocial con víctimas de violencia política, desastres naturales, por el Grupo de Acción Comunitaria de la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor universitario adscrito a diferentes carreras como Sociología y Ciencia Política por la UNAM y tiene, bueno, en aquel tiempo, cuando estábamos en esta parte del currículum, tenía 8 años de experiencia, pero yo creo que ya al menos un par más. En atención directa y diseño de políticas públicas relacionadas con el tema migratorio, tanto en organizaciones de la sociedad civil como en instancias de gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México. Además, pues, Sin Fronteras es una organización clave del diplomado. Junto con ellos diseñamos gran parte del último módulo. De hecho, es la primera sesión que da Sin Fronteras y de varias más con las que vamos a tener, además de Alejandro, a Carolina Carreño y a Jocelyn Barja, que el corazón sin fronteritas. Sí. Entonces, pues ahora sí estamos entrando, bueno, desde varias sesiones, pues a la parte nodal del diplomado, que es las herramientas de intervención psicosocial básica. Esta sesión es clave. Entonces, pues, bienvenido, Alejandro. Es un gran gusto tenerte una vez más con nosotros. Un gusto para mí, muchas gracias. Bueno, buenas tardes todos y todas. Bueno, el contenido es sumamente amplio, ¿no? Del tema de este módulo en específico. Y a la hora de revisarlo desde la edición pasada en la que presenté, decidimos estructurarlo de tal manera que les pudiéramos prestar herramientas a todos y todas para poder hacer una intervención desde sus campos específicos de trabajo, ¿no? O sea, no importa aquí si son psicólogos, si son abogados, si están en un consulado, en una ONG que da atención directa o que tiene contacto esporádico con la población. Cuando diseñamos este módulo y el contenido específico, bueno, lo hicimos pensando en que lo que vamos a abordar el día de hoy es algo que cualquiera puede tomar para sí, para su labor, sin mayor necesidad de tener un conocimiento especializado en términos de las disciplinas psicológicas, etcétera, ¿no? Sobre todo porque, bueno, en honor al espíritu de la idea de primeros auxilios psicológicos, pues con eso tiene que ver. No se necesita ser un psicólogo para poder intervenir en ese nivel. Y yo aquí agregaría que de la mano de los primeros auxilios psicológicos, cuando se trabaja con la población migrante, es muy importante tener una perspectiva psicosocial que, en términos de defensa de derechos humanos o intervención con poblaciones en situación de vulnerabilidad, es muy relevante porque nos permite ver sí a un individuo con el que estamos interactuando, pero en todo su entorno de condiciones políticos, sociales, jurídicas y todo lo que se les pueda ocurrir que ahí puede estar incluido, todos los condicionamientos biológicos que en el desarrollo cada uno va encontrando. Y aparte las características propias de personalidad y de afectividad y cognición que cada uno de nosotros tiene. Entonces, lo que vamos a hacer en estas dos sesiones, en la de hoy vamos a trabajar mucho
la cuestión de la entrevista, el encuentro con la persona, ¿no? Que es algo importantísimo. De repente es muy frecuente, aquí en la sesión de la Ciudad de México hay 2 personas que pasaron por ahí por Sin Fronteras, ¿no? Y que de repente llegaron y nos pusimos a trabajar con población y el primer encuentro tal vez fue el más difícil porque de repente la persona les empezaba a platicar lo más íntimo de su ser y se ponía a llorar y entonces, ¿qué hago? ¿Cómo intervengo? ¿Para dónde me muevo? ¿No? ¿Le digo algo? ¿Le cambio la conversación? Etcétera, etcétera. Y para Sin Fronteras, ahorita les voy a explicar qué es Sin Fronteras, cuál es el área que yo dirijo, es importantísimo la persona y los efectos que la intervención que tenemos y el tipo de contacto que establecemos pueden tener a corto, mediano y largo plazo en los proyectos con los que trabajamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo está pensado en estas sesiones para que hoy abordemos la cuestión del encuentro, de la entrevista. Lo vamos a hacer a partir de la figura de la entrevista, que es como lo más asequible, pero este puede ser un encuentro más o menos informal en el que se pueden aplicar los principios de trabajo de los que les voy a hablar hoy. Y en la segunda sesión nos vamos a centrar más como en la parte de los factores de riesgo y factores de protección, y sobre todo en cómo a partir de el encuentro, la detección de estos factores, nosotros podemos hacer un plan de intervención o un plan de trabajo para con las personas de manera muchísimo más estratégica y siempre buscando el mayor beneficio de la persona que está frente a nosotros. ¿Okay? Entonces, más o menos esa es la estructura. Ahorita la sesión de hoy se va a estructurar de la siguiente manera. Voy a hacer la presentación de Sin Fronteras, del área que yo dirijo, y luego vamos a hacer un pequeño ejercicio de hacer una entrevista, ¿ok? De ver cómo interactuamos frente a una entrevista y todos vamos a intentar que todos participen, que todos sean observadores, que entre los grupos haya un ejercicio de crítica constructiva, como para ver cuáles son los elementos que en términos de, vamos a decir, deductivos o de primer contacto desde el sentido común podemos buscar para pensar cómo se hace una entrevista con ciertos principios básicos, ¿no? Y luego ya les voy a dar toda la presentación de lo que desde la perspectiva de Sin Fronteras y la perspectiva particular de quien les habla, deben de seguir en cualquier encuentro de este tipo, basándonos en los pasos que quienes construyeron la postura de primeros auxilios psicológicos nos proponen se deben de seguir, ¿no? Entonces va a ser un poquito como retomar los pasos que entiendo y en algún punto discutieron y como que llenarlos de carnita ya en términos de un contacto con una persona en situación de movilidad, ¿ok? Entonces, después de esta breve introducción, entre comillas, bueno, ¿quién es Sin Fronteras? Sin Fronteras, algunos ya la conocen, es una organización civil mexicana, laica, partidista y sin fines de lucro, que lo que buscamos es contribuir en la promoción, protección y defensa de los derechos humanos de las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas, beneficiarias de protección complementaria, apátridas, es decir, sujetas a protección internacional, para dignificar sus condiciones de vida a través de 2 actividades principales, que son la atención directa y la incidencia política. Sin Fronteras trabaja principalmente con personas extranjeras que están en la Ciudad de México, aunque también llevamos casos fuera de la Ciudad de México. Esta labor se lleva a cabo desde hace 22 años, de los cuales, bueno, yo he tenido la oportunidad de participar en más o menos 9, 10 años de eso. Y bueno, lo que hacemos es, por un lado, hacer todo el trabajo de incidencia política, en términos de leyes, en términos de políticas públicas, de implementación de esas políticas, de coordinación interinstitucional en temas diversos relativos a la migración y a la protección internacional en México, pero también este trabajo de incidencia se fundamenta en nuestro contacto directo con la población, que sí tiene un enfoque mucho más de intervención para la defensa de derechos humanos o para la incidencia, vamos a decir, o la intervención en las condiciones básicas de vida de las personas y especialmente en sus procesos de integración a México. De ahí
hay un área que se llama el área de acompañamiento psicosocial, que es la cual yo dirijo. Y bueno, es un área de atención directa, que lo que hacemos es apoyar a las personas en su acceso a derechos relacionados con necesidades de alimentación, vivienda, empleo, educación, salud física y bienestar emocional, todo aquello que no tenga que ver con cuestiones de identidad, o sea, procesos jurídicos de identidad, solicitud de asilo o violaciones graves de derechos humanos, es decir, la vida diaria de los migrantes es lo que nos en esta área. Entonces, nosotros tenemos una perspectiva de trabajo que se basa en la idea de lo psicosocial, entendido como que los seres humanos somos sujetos que no somos solamente individuales o solamente sociales, sino somos un entrecruzamiento de esas dimensiones que racionalmente y analíticamente podemos separar, pero que en la realidad no lo están para nada. Y por lo tanto, nosotros creemos que todos los procesos especializados que en la organización llevamos a cabo tienen que tomar en cuenta el resto de las dimensiones de la vida de las personas. Es decir, por poner un ejemplo muy concreto, tal vez llega alguien que nos pide que le acompañemos en su proceso de solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado ante la Comar, porque está siendo muy complicado, porque ha tenido limitantes, etcétera. Y pues el abogado hace su intervención, hace su plan, etcétera, etcétera, pero resulta que esa persona pues no ha comido en 3 días, no tiene dónde dormir, ha dormido en la calle desde hace una semana, y le estoy diciendo un caso típico de los que atendemos en realidad, ¿no? Ha dormido en la calle una semana, no ha podido hablar con su familia en un mes y medio, etcétera, etcétera. Y entonces, si nosotros tuviéramos una visión parcial, no psicosocial, veríamos solamente el asunto jurídico. Y no consideraríamos que tal vez el asunto jurídico no va a avanzar si las condiciones de vida en general no cambian, ¿ok? Lo que nos sucede a veces es que de repente si hay alguien que no tiene trabajo y está en medio de un proceso jurídico que tal vez es muy importante en términos de políticas públicas, de incidencia política, si la persona no tiene cubiertas estas necesidades básicas, a la mitad del proceso va a desistir. Entonces, o a veces es al revés, a veces alguien llega con una demanda en términos de empleo y lo que nos está bloqueando es la cuestión jurídica, o a veces es lo emocional lo que está en juego en realidad, ¿no? Y entonces aquí hay como 2 niveles de intervención. Un nivel que tiene que ver con los primeros contactos, que es donde la herramienta de primeros auxilios psicológicos es fundamental, porque puede ser que nos llegue alguien en crisis, alguien que le acaba de pasar algo muy fuerte, o alguien que después de andar mucho tiempo negando lo que le había pasado, ya llega a un lugar de seguridad, vamos a decir, ya no está en el tránsito, ya no está en el tren, llega a la Ciudad de México y de repente ya cuando dice, ya llegué, se viene para abajo. Entonces, ese primer contacto es muy importante porque es el momento de estabilizar, es el momento de brindar ciertas herramientas y los primeros auxilios psicológicos son fundamentales, pero después viene otro segundo momento en el que tal vez no es como una crisis permanente y que surja una y otra vez, sino que se trata más bien como de procesos de largo aliento en donde tenemos que tener una visión que desde Sin Fronteras se basa en 2 supuestos que están ahí en la diapositiva que ustedes pueden observar. Uno es el de la integralidad, que es un poco esta idea que ya les he querido transmitir, el hecho de que los sujetos no son solamente la parcialidad de la vida que yo observo de acuerdo a mi especialidad, dependiendo de si soy abogado, de si soy psicólogo, trabajador social o de lo que se trate, sino que somos sujetos complejos que tenemos necesidades que se entrelazan y se afectan mutuamente y por lo tanto la intervención siempre tiene que ir dirigida a eso. Esto vamos a ver más adelante, no significa que ustedes tengan que hacer todo, significa que lo tienen que tomar en cuenta y tendrían que buscar estrategias para poder intervenir de alguna manera en varias dimensiones, pero eso no significa que sea responsabilidad de una sola persona, de una sola institución. Y finalmente la acción sin daño, esto es fundamental. A ver, ¿por qué es fundamental? Vamos a hablar más adelante de esto, pero la acción sin daño significa el valorar las consecuencias a corto, mediano y largo plazo de una acción de ayuda que yo llevo a cabo, una acción de apoyo, de intervención en cualquier materia, aunque sea con el afán de ayudar a la persona, siempre tengo que evaluar cuáles son los efectos positivos y negativos que esta tiene. Y entonces la acción sin daño significa pensar que hay una conflictividad previa en las situaciones en las que intervenimos y que nuestra intervención, aunque sea bien intencionada, puede agravar estas conflictividades.
actividades, ¿no? Tanto en el nivel colectivo como en el nivel individual. Por lo tanto, antes de llevar a cabo una acción, siempre tenemos que valorar esos daños y siempre tenemos que optar por aquello que, en primer lugar, provoque menos daño y en segundo lugar provoque el mayor beneficio. Porque puede ser que haya acciones que provoquen un gran beneficio en una dimensión, pero en las demás terminen por hacer un desastre. Entonces ahí hay una acción con daño porque sí está afectando negativamente a la persona, aunque no haya sido nuestra intención. Entonces ese es un principio que en los contextos de trabajo con personas en situación de movilidad hay que tener mucho en la cabeza porque hay varios factores que entran en juego. Uno es como todo el antecedente asistencialista que tenemos a la hora de ayudar a poblaciones en situación de vulnerabilidad y entonces si llegamos con los pobrecitos migrantes que los venimos a proteger y los venimos a cuidar y tal vez tenemos las mejores intenciones, ¿no? Pero eso no significa que no podamos causar un daño, ¿ok? Y entonces tenemos que ser responsables a la hora de intervenir y a veces la mejor acción es no actuar. A veces. Y decidir eso es algo fundamental y es algo complicadísimo. No es cualquier cosa. Se requiere mucha experiencia, se requiere mucho diálogo sobre todo, se requiere mucho trabajo en equipo, mucha discusión sobre los casos, que son estrategias que se pueden desarrollar, ¿no? Entonces, vamos a avanzar. ¿De qué vamos a hablar hoy? De esto. El ojo clínico, eso es lo que vamos a hablar. Le puse el ojo clínico porque es un término que se utiliza mucho en las disciplinas de la psicología, ¿no? Que es como esta capacidad que vamos desarrollando para detectar ciertos síntomas, entendiendo los síntomas no como cuestiones que tienen que ver con enfermedades, ¿no? Un síntoma es la expresión indirecta de una situación que una persona tiene, puede ser esta física, puede ser social, puede ser emocional, puede ser cognitiva. Entonces el ojo clínico es esa capacidad que uno va desarrollando en la experiencia para detectar esos elementos que resultan fundamentales. Y yo aquí propongo que son dos los elementos fundamentales para poder desarrollar un ojo clínico. Es la escucha y la observación. ¿Ok? Vámonos primero con la observación, que resulta, que es poner atención a lo que a la persona hace, que vamos a decir, eso es lo que todo mundo lleva a cabo, pero también hay que fijarnos en lo que la persona no hace, o deja de hacer y podría hacer, ¿ok? Y vamos a hacer un intento de interpretar qué es lo que nos está queriendo transmitir la persona, ¿ok? Y por ejemplo, puede ser que una persona nos diga, estoy muy bien, estoy muy feliz, pero yo le estoy observando sumamente triste, ¿no? O sea, su cuerpo me transmite tristeza, su cara me transmite tristeza, me transmite que está, vamos a decir, bajoneado, y resulta que él me dice, yo estoy muy feliz. Entonces ahí hay un choque en lo que yo estoy observando, y entonces eso no significa que, como yo estoy observando otra cosa, concluya que está triste. Simplemente me indica que tengo que explorar más y preguntar más si estoy en la posición de hacerlo. Y por otra parte, la escucha, que es poner atención a lo que la persona dice o no, también, tomándolo como válido más allá de su fundamento racional. A veces las personas nos hablan como de fantasías, ¿no? Vamos a pensar algo frecuentísimo con la población con la que trabajamos es que yo voy a seguir para Estados Unidos, ¿no? Y entonces platicamos con la persona y vemos que sus circunstancias, que sus recursos, que todo indica que no se va a ir. Pero si me lo está diciendo es por algo. Y si lo está diciendo va a afectar en la intervención que yo lleve a cabo. Porque imagínense, nosotros acompañamos procesos de integración, ¿no? Entonces, el proceso de integración implica una decisión de establecerse en el país. Entonces hay gente que dice, bueno, ok, sí me voy a quedar acá en México, pero todavía quiero viajar a Estados Unidos. No, ahí aparecen dos intenciones contradictorias. Entonces yo ya sé, en ese sentido, que vamos a decir, este fantasma del sueño americano va a estar jugándose todo el tiempo. Entonces cuando yo le diga, oye, vamos a ver si encuentras una vivienda más estable, tal vez la primera respuesta va a ser no, porque yo me voy a ir a Estados Unidos. O sea, ¿para qué me pongo a invertir en ese tipo de cosas? Entonces va a ser un factor que va a estar entrando en juego. Entonces, vamos a hacer el ejercicio de la clase del día de hoy, en lo cual vamos a ejercitar nuestra escucha y la observación. ¿Cuántos somos aquí en la sede? Participantes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12. Ok, aquí vamos a hacer 2 equipos. En las sedes remotas, bueno, donde no sé si ya se juntaron más de uno, en las que nada más había uno. Si nada más hay una persona, les voy a pedir que observen lo que hagamos aquí en la sede de la Ciudad de México. Los que tengan a partir de 2 personas, van a hacer la dinámica. ¿En qué va a consistir? Y los de línea son observadores. Los de línea también observadores de lo que hagamos acá, ¿ok? No vamos a, como son muchos, no vamos a poder como hacer mucha interacción en términos de las percepciones, etcétera. Vamos a tomar algunas, pero si no se va a hacer eterno este asunto. Pero lo que vamos a hacer es una entrevista, ¿ok? Van a elegir quién es el funcionario, el miembro de la organización, de lo que se imaginen que son. Primero tienen que definir como a qué se dedican, ¿no? Pueden decir que son una organización de defensa de derechos humanos, una organización de asistencia social, lo que ustedes quieran, o simplemente, de acuerdo a la institución en la que se encuentran, toman el papel de esa institución. Van a elegir a una persona que va a ser la persona que se va a entrevistar y la otra persona es la que le recibe, ¿no? La persona migrante le va a formular una serie de demandas al entrevistador y el entrevistador va a tener que indagar todos aquellos elementos que considere necesarios, 1, para cumplir su función organizacional y 2, para conocer lo más a fondo posible la situación de la persona, ¿ok? Entonces, la persona que va a ser entrevistada, aparte, una indicación más, tiene que elegir entre 2 posturas. Puede ser alguien que sea hiperexpresivo, de estas personas que para decirte una sola cosa te hablan de 50 más, o puede ser nada expresivo. Entonces se pueden comportar como si fuera una persona que para que le saque una palabra le tienen que preguntar 1000 cosas, porque esas son las cosas con las que uno se encuentra. Ok, vamos a hacer el ejercicio. Unos van a ser el migrante, la persona que entrevista, el resto van a ser observadores y van a ir tomando notas de cómo creen que debería ser el encuentro o no, y después lo vamos a comentar, ¿no? Vamos a tener, yo creo que media hora para hacerlo, porque más o menos la vez pasada fue lo que nos tomó entre que se organizaban y todo eso, para hacer el ejercicio, y en cuanto acaben, comentamos y vamos con la parte más, ahora sí, más dura de la exposición, ¿no? Y bueno, ya en ese lapso es un proceso, ¿no? Bueno, entonces son las 4:44, entonces a las 5:15 reanudamos, ¿vale? Entonces aquí pues nada más Aquí son 2 equipos, ¿verdad? 2 equipos, sí. 6. ¿Podrías volver a repetir la? A ver, ahí va. Un personaje va a ser migrante, el otro va a ser entrevistador, ¿ok? El migrante va a formular una demanda sobre lo que ustedes quieran y el entrevistador va a hacerle todas las preguntas que crean necesaria. 1, para poder hacer su trabajo específico, es decir, si soy abogado le tengo que hacer todas las preguntas sobre la cuestión jurídica que se me ocurra. Si soy psicólogo, psicológico, trabajador social, lo que a cada uno le corresponda. Y 2, todas las preguntas que crean necesarias para conocer la situación general de la persona, ¿no? Siguiendo el principio de integralidad del que les hablé anteriormente. Okay. Y nada más con el detalle de que el entrevistado puede ser alguien muy expresivo o alguien nada expresivo. Les pido que adopten una actitud, la elige quién va a ser entrevistado. ¿Ok? Sí. O la repito otra vez. ¿Queda clara ya en las sedes? Ahí sí me pueden avisar. ¿Las otras no? Sí, solo uno. 5:15. Bueno, si tienen alguna duda, pues ahí nos van. Regreso. De los 6, solo uno va a ser entrevistado y uno el entrevistador. Okay. Los otros son observadores. De preferencia que uno de los equipos se quede aquí para los que están solos en la... Sí, no. Dice aquí en Los Ángeles son 10. ¿Hacemos un equipo o 2? 2 equipos. Sí. Ya más o menos de 5 a 6 personas. Entonces eso los enfoco a ellos. Sí, de preferencia que quédense aquí para que los que están solos en la sede los puedan observar. O sea, que no cierren el micro. Pero igual. Sí, tú sí cierras el micro, tú no.
Listo. Bueno, a ver, ahora vamos a cortar el role-playing y van a tener 10 minutos para intercambiar observadores y los actores acerca de puntos fuertes, puntos débiles que observaron en cada entrevista y como qué cosas habría que cuidarse desde su perspectiva para cualquier encuentro así. 5 minutos para que cierren el ejercicio y 10 para que... Sí, nada más bien que se vengan para acá y que lo... Bueno, nosotros hablando. ¿Qué es lo que Disculpen, desde Puebla, ¿cuál es la instrucción? Oye, a ver, no quiero dinero, quiero dinero. Ya terminen el role-playing, la opción de la entrevista y platiquen entre ustedes acerca de qué cosas positivas y qué cosas negativas observaron en la manera en la que quien entrevistó manejó la situación. Y ahorita vamos a platicar de esas generalidades. ¿Está claro? Muchas gracias.
Y ahora Sí, no. en las sedes remotas vamos a continuar. Me están diciendo no, porque no lo van a estar más bien. Dale. Chicas, ¿qué es el celular? Y ahora sí. Bueno, vamos a continuar. Lo que vamos a hacer ahorita es como dialogar un poquito sobre cuáles fueron los principales comentarios que aquí en la sede presencial se hicieron acerca de la manera en la que se operaron las entrevistas, las cosas que observaron. Yo ya tomé algunas notas de lo que el equipo que estaba aquí adentro discutió, y también si alguna de las sedes remotas quiere compartirnos sus comentarios, preguntas, etcétera, vamos a ponerlas sobre la mesa, las vamos a platicar un poco. Hacemos el receso de 15 minutos y volvemos ya como a abordarlos con todo lo que traigo preparado para explicarles el día de hoy, ¿no? Entonces, a ver, el equipo de este lado, cuéntenos, cuáles fueron los comentarios generales, así en resumen, las observaciones que hicieron. Tengo un par de comentarios, pero es que no comentamos mucho entre nosotros. Se estuvieron, yo vi que se detenían, ¿no? Sí. Como en los diferentes momentos y platicaban, ¿no? Como un poco de las cosas que... Creo que una de las cosas que medio hablamos es que la entrevista, cuando empezó la entrevista, la persona que estaba siendo entrevistada estaba muy resistente como a hablar con mucho enojo y como no queriendo pues entrarle al tema como la entrevistadora probablemente lo tenía planeado, pero la entrevistadora fue muy ágil bueno, según yo, en lograr como hablar de lo que quería hablar la persona migrante y así entrarle al tema de, pues, o sea, como que cambió un poco la agenda de la entrevista y la que marcó la pauta fue la persona entrevistada y no la entrevistadora. Y entonces eso como que permitió que la persona que estaba siendo entrevistada se abriera y como que empezara a compartir algo de una resistencia muy fuerte al principio, a empezarse como a soltar y ya, pues sí, hablar pues de los problemas que tenía, que quería resolver. Okay. ¿Algún otro tema relevante que el equipo haya observado? O sea, de cómo romper la resistencia, como cuando... Acá también, en el otro equipo que había aquí, el entrevistador era hiper resistente al entrevistador, a la entrevistadora. ¿Algún otro tema que les pareció relevante? Que cualquiera que va a entrevistar a un migrante tendría que considerar. Yo quiero decir un tema, pero el que pasó en la entrevista, que yo era entrevistadora, y es que empecé a sospechar de la honestidad del migrante. Ajá. Y me estaba enojando mucho porque estaba pidiendo cosas que sospechaba yo que iban a hacer para cometer un delito. Dinero, trabajo y vivienda. ¿Qué te pidió entonces? Quería un celular para él. Claro. No quería llamadas gratis. Okay. ¿Qué más? O sea, estos sentimientos que provocan, ¿no? Que a veces puede ser sospecha, pero también puede haber sentimientos sumamente positivos que nos pueden llevar a decisiones erradas, ¿no? O sea, cuando de repente sentimos en extremo compasión por alguien, ¿no? También puede ser tal vez un afecto que va hacia otro lado de extrema confianza y nos lleva a perdernos en la entrevista. Ahorita también vamos a hablar de eso. ¿Qué otra cosa observaron? No, tú primero. No, tú primero, venga. Hay un aspecto que yo considero bien importante. Es el motivo, uno de los motivos que originaron que esta persona migrara es el tema de violencia. Entonces, la violencia, ella la seguía viviendo, no solamente, ella se fue huyendo de la violencia y la violencia la seguía viviendo en algunos aspectos en su entorno allá. Entonces ella, desconociendo cómo o qué autoridades por su estado migratorio serían las idóneas para poderle ayudar a ella, romper con esos círculos de violencia, ¿no? Que orillaron a que se fuera y que luego al llegar, pues sigue viviendo violencia. Siguen actuando. Así es.
Ese es un tema también bien importante. Que los contextos de violencia de los que Exacto. provienen. Así es. Ok. Otra cosa que a mí me causa, bueno, fueron dos cosas. De pronto quiero establecer contacto físico y no sé si debo, porque, o sea, hubo un momento cuando empezó como a querer llorar que le quería decir calma, calma, pero tocarlo, pero al mismo tiempo su pierna en medio dije, no, lo toco y me mata, ¿no? Eso por un lado, y la otra es que cuando hizo mención de que venía de otro albergue y que en el otro albergue le habían robado, empecé o sea, dije, o le saco la información del albergue para irme por lo del delito, o le saco la información de por qué está huyendo, ¿no? Y entonces como que esa toma de decisión en ese momento es muy, muy difícil. Y sí, creo que alguien lo dijo, usted tenía hambre, lo debiste llevar a comer, pero yo sé, si lo llevo a comer ya no sube, ya no regresa. Que no le van a dar un buen taco, no le den lo que quiere. No le parezca. Hay una pregunta, comentario de Puebla. ¿Podemos A ver, ir sigue Puebla y luego aquí habían levantado mano también. Pero para que nos anoten, porque Sí, perdón, no es que nos yo anotan. soy defensora de las sedes porque No, sí está como bien. no están aquí y aquí muy Hola, ¿qué tal? participativos. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, aquí teníamos una duda. En el caso de que un migrante desconozca los riesgos que puede correr en una frontera o que esté totalmente seguro de que va a pasar sin ningún peligro por el simple hecho de que su familia, conocidos, lograron atravesar con facilidad, ¿qué tan viable es qué tan viable es darle a conocer los riesgos, los verdaderos riesgos, sin causarles un temor, o si sembrarles el temor de yo no quiero que me pase eso, o a lo mejor, porque ya agotamos todas las posibilidades de tratar de convencer a la persona que no se vaya, que hay otras alternativas. Sin embargo, esta persona sigue pues aferrada a la idea de que se quiere ir, pero pues no sé cómo podríamos darle a conocer que existen riesgos y sembrarles ese temor, o no importa si se les siembra ese temor. Gracias. ¿Quién más había levantado la mano de este lado? En el punto en que me entrevistan como migrante, y lloro porque mis hijos están ahí, a mí me hubiera gustado como migrante, y eso lo he hecho, y quisiera que me dijeran si estoy mal o estuve mal, les toco la mano o les digo si me permite abrazarlo y me han dicho que sí, sí los he abrazado. Okay. Y se sienten mejor. No sé si esté bien eso. Aquí ahorita me hubiera gustado a mí, porque siento que es algo que nace. No sé. Ahorita. Y la otra cuestión es que así me han contestado, a mí no me interesa, me voy a regresar. Ahorita mismo me regreso. Y han salido a romper los papeles que les dan de deportación, los echan a la basura y suben. No sé si realmente se regresen en ese momento, ¿no? Saben que los van a regresar nuevamente porque ya tienen como el récord. Celia, ¿le podrías explicar rápidamente, Alejandro, qué es lo que tú haces? Porque ya combinaste la experiencia con lo que tú haces, entonces un poco como para que Alejandro entienda un poco. Sí. En un caso, yo recibo a las personas deportadas en el aeropuerto, martes, miércoles y jueves. Muchas veces desde que salen ya los veo en qué estado vienen. Lo he ido aprendiendo, no, al principio pues me hacían llorar, ahora no, controlo esa parte, pero sí noto cuando vienen mal. Me ha tocado decirles, ¿quieren llorar? Y sí lloran en ese momento. Entonces es cuando yo, no sé. Ahorita vamos a hablar de eso del contacto físico. También había aquí con los de en línea, ¿podemos darles la palabra? Sí, adelante. Gracias. Ivette Pineda comenta que, bueno, no se pudo escuchar muy bien porque estaban hablando bajito, pero lo que ella pudo observar, dice que fue positiva la entrevista porque trató de explicarle todo
y dice que cree que hizo falta un poco más de contacto visual, que quizá al momento de la llegada hubiera sido bueno que se hubiera puesto de pie y darle la mano para que se sintiera como más en confianza, igual a la salida. Y también dice, un consejo sería que nunca se ofrezca algo que no puede estar a nuestro alcance y aunque pudiéramos, no podemos garantizar nada. Vamos a tomar todos los comentarios. Yo me la deben hace muchos años. ¿Sí? ¿Puedo? No, las sedes están muy tímidas. Sí, ¿A nosotros? No, pero si quieres podemos imponer la democracia, ¿no? Vamos a acabar un comentario aquí y uno de una sede elegida al azar y Federico y otra sede y ya. ¿Okay? A nosotros yo siento que nos faltó justo esto, ¿no? Presentarnos, ¿no? De cuál es nuestra organización, a qué nos dedicamos, justo como para darle al migrante, ¿no? Como ese apoyo de decir, ay, pues quién me está preguntando quién es o por qué no, un poquito más de seguridad. También algo que yo les comentaba que me parece muy importante es justo como tratar de empatizar con el otro, y una forma también es esta cuestión no verbal, ¿no? Nosotros igual hicimos las preguntas como estábamos sentadas en las escaleras, estaban hasta arriba la entrevistadora y hasta abajo estaba el migrante, entonces eso obviamente es importantísimo, tenemos que ponernos en un plano de igualdad justamente para que la otra persona se sienta así, ¿no? Se sienta que es escuchada y no que estamos sobreponiendo nuestros intereses y lo que nosotros queremos frente a ellos. También hicimos hincapié en cuál era su prioridad, ¿no? ¿Qué es lo que estaba buscando realmente? Si se quería regresar a Estados Unidos porque tenía los hijos, o porque nos decían estas dos cosas, nos decía que también se quería quedar aquí porque amaba a México, pero entonces era esto que platicaba hace rato Alejandro, un poco contradictorio, entonces escarbar un poco más en el asunto. Y bueno, también esto que comentaba uno de los compañeros en línea, es también decirle cuál era la situación real también de México, o sea, porque no nada más era la situación de allá, ella lo sabe, qué es lo que está pasando en Estados Unidos, pero cuál es la situación que se vive en la Ciudad de México, que es donde ella se quería quedar. Entonces, y la última parte que a mí me parece fundamental es validar sus sentimientos, ¿no? Porque ella al principio yo noté que se mostraba pues enojada, agresiva, a lo largo de la entrevista fue sacando justo esta agresividad, pero también al final era importante como validar y decirle, si usted se siente así, es correcto, ¿no? O sea, de alguna manera preguntar, pero también como dice Celia, ¿no? Como justo esta empatía y buscar un poco más allá a este ser humano, que es lo que representa, es un ser humano que necesita toda la dignidad porque pasó un momento muy fuerte y yo creo que habría que empoderarla en ese sentido. Es esto. A ver, una sede. Los Ángeles ya levanté la mano. Okay. ¿O quieres que Los Ángeles, saltemos alguna otra? Quiera, Bueno, Ángeles. Los Ángeles, adelante, por favor. Muy buenas tardes. Hola. ¿Me escuchan? Hola. Sí. Buenas tardes. Bueno, antes que nada, queremos agradecerles por la oportunidad, claro, y por este ejercicio, porque aclarando, me voy a tomar la libertad de hablar en nombre de las compañeras. Nosotros y compañeros trabajamos sí con la comunidad migrante, pero de diferentes maneras. En mi caso, soy promotora de salud y llevo a clases a la comunidad latina en las escuelas de bajos recursos. Entonces sí los tocamos de alguna manera, pero bueno, tuvimos 2 escenarios y se nos hicieron muy, muy interesantes porque escogimos una persona que entrevistara de una organización no lucrativa que ayudara a los inmigrantes y el entrevistado fue una persona tímida. Y en el otro caso era una abogada aparecía de migración y llegaba una entrevistada con la desesperada necesidad de arrégleme mi situación legal porque me van a deportar y tengo 5 hijos y tengo que mantenerlos y así. Lo interesante fue que, como ya mencionaron antes, alguien ahí donde están ahorita ustedes, había dicho que como que alcanzó a percibir que el entrevistado no era 100% sincero. ¿Qué pasa? ¿Verdad? Se da mucho.
Y en el otro, escenario, lo que vimos fue que la abogada, muy acertada y todo, muy entusiasmada y todo, pero a veces aprendimos, la lección fue que hay en los dos lados, no necesariamente la abogada que promete algo que no va, que sabe que no va a cumplir, pero que sí lo hizo con la mejor intención. Entonces, digamos que para resumirlo, aprendimos que sí es difícil alcanzar a percibir y conectar, como decimos, el aspecto, ¿cómo se diría?, emocional y físico, como lo estabas mencionando, ¿no? Que observemos, escuchemos lo que dicen, ¿no? O lo que no dicen, y también observar, ¿no? ¿Cómo se dice?, comportamiento corporal para tratar de entender más. Ahora, surgió una duda. ¿Preguntamos el nombre y su información personal o hasta qué punto podemos llegar, por decirlo? Y gracias por la oportunidad. No sé si alguien más quiere agregar algo. Gracias. Muy bien. Bueno, ahorita voy a ir retomando todos los comentarios, nos queda uno aquí y si hay alguna otra sede que quiera comentar, la tomamos. Entonces, a ver, Federico. Sí, yo he sido entrevistado y quería comentar un poco mis sensaciones como entrevistado. Una que he sentido cierto enojo por parte de la entrevistada en algún momento, y eso por un lado me enojaba a mí también, y por otro lado me hacía sentir como más vulnerable aún, ¿no? Como era una situación como extraña. Y después que ha habido mucha insistencia sobre qué es lo que había pasado en mi lugar de origen, no sé por qué estaba aquí, con lo cual he terminado mintiendo, digamos. O sea, había imaginado una situación real, digamos, había imaginado una situación que había sido que había lastimado a mi hermano y por tras de eso, de vergüenza y etcétera, me había escapado de mi lugar. Y como me insistía tanto sobre qué es lo que había pasado, terminé inventando. Que las Mara me había pedido que mate a un policía y me había negado a matarlo y tal, y entonces, bueno, salgo medio héroe, digamos, de la situación, pero... Te mereces la comida. Claro. Claro. Pero bueno, eso. Y otra cosa que me ha pasado, que en un momento cuando me empezaba a relatar qué es lo que hacía la organización, o sea, a qué se dedicaban, cuáles eran los puntos que trataban, me empezaba a tranquilizar, ¿no? Como a calmar, tenía una sensación de eso, de más de tranquilidad, que esta persona me estaba describiendo paso a paso lo que hacían, cómo atendían, como lo que iba a pasar, ¿no? En el cortísimo plazo. Eso me ha dado como tranquilidad. Gracias. ¿Es alguna sede que quiera comentar algo más? Veracruz quería tener la palabra. Veracruz, ¿están listos? Y bueno, pero en lo que se conectan, Tapachula nos dice que qué tan oportuno es mantener la barrera escritorio en una entrevista de primera vez o en las subsecuentes. Ok. Veracruz, ya lo estamos esperando. Hola, ¿nos escuchan? Sí. Hola. Bueno, aquí estamos con Tulio, que está en el área jurídica de migración, y se integró con nosotros también un psicólogo que estará dando atención aquí en el albergue. Y pues creo que nos fue bastante bien con la entrevista, solo pudimos hacer una. Y yo jugué el papel de migrante y Tulio de entrevistador. Y nuestro escenario fue un caso de una persona que había sido víctima de delito mientras viajaba en el tren, pero que además tenía necesidades de protección internacional. Entonces, pues llegamos a la conclusión que Tulio hizo bastante bien su papel de entrevistador. Conociendo pues la situación general que la persona vivía, creo que fue bastante buena la entrevista, ya que pues hizo preguntas, ¿no? Tanto como lo que le había ocurrido en territorio mexicano, tanto también para conocer las situaciones anteriormente a esas. Y pues creo que sí, la entrevista fue
muy objetiva y cumpliendo con el objetivo, ¿no? de lo que es la institución, además de que se le brindó información a la persona sobre sus derechos, obligaciones y también pues que como guiándolo un poco en el sentido de que pues qué podía hacer, porque esa persona ni siquiera sabía que Comar existía. Entonces creo que sí fue bastante buena. En mi experiencia, en las entrevistas que he hecho, pues creo que sí es muy importante generar la confianza en las personas, porque así como hay personas que a veces se sienten libres, ¿no? De expresar todo lo que sienten o todas las situaciones que han vivido, como también hay personas que en su momento pues no quieren hablar. Entonces sí es muy importante la manera en que vayamos guiando la entrevista, una para generar confianza y otro también para conocer las necesidades de las personas. Y es todo. Gracias. Gracias. Bueno, lo que vamos a hacer ahorita es que les voy a plantear lo que estoy llamando los dilemas en el encuentro, ¿no? O sea, como todas estas cosas que más o menos todos y todas plantearon, voy a explorar un poco cada uno de ellos, vamos a receso y volvemos, y yo espero que se medio resuelvan, porque por eso son dilemas, porque no tienen una solución plena con lo que les expliqué después. A ver, una cosa, les voy a leer más o menos en un orden que tenga sentido. A ver, vamos a empezar con la importancia que es el objetivo, el tener claro el objetivo institucional. Aquí era algo que nos faltó, por eso de repente en algunos encuentros fueron complicados. Entonces, para esto es muy importante que las instituciones definamos el para qué intervenimos con las personas, ¿no? La mayoría de las instituciones lo tienen puesto por escrito, pero eso no significa que todo el mundo lo entienda igual. Si ustedes leyeron lo que les puse de Sin Fronteras al principio, pues eso puede tener 1000 interpretaciones. Les puedo asegurar que si en Sin Fronteras le preguntamos a cada quien desde su lugar qué significa, nos va a dar una definición diferente, ¿no? Incluso en las áreas de atención entre los abogados y los psicólogos y los trabajadores sociales tenemos perspectivas radicalmente diferentes. Entonces sí es necesario que tengamos mucho juego y mucha discusión interna, muchos diálogos sobre el para qué intervenimos, cuál es nuestro objetivo, qué es lo que buscamos. Y un primer dilema que encontramos es, que era un poquito creo que lo que comentaba Marta de su experiencia, es que cuando nos encontramos la información que resulta interesante y la que resulta relevante, ¿ok? Es decir, hay información que nos llama la atención, ¿no? Porque tal vez es algo nuevo, tal vez es algo que vamos a llamar aparatoso en términos de la experiencia o que en términos del entendimiento de un fenómeno nos resulte sumamente relevante en el nivel personal, ¿ok? Pero en realidad la información que resulta relevante es aquella que está definida en función del objetivo institucional. Entonces, por eso es tan importante el objetivo institucional, el objetivo de la intervención. Más allá de que intervengamos para asistir, tenemos que tener claro, bueno, esa asistencia para qué es, ¿no? O esa intervención psicosocial para qué es. Entonces, ahí yo ya puedo hacer un primer descarte de en qué temas sí voy a profundizar y en qué temas no. Porque a veces tal vez es un tema que me resulta relevante, que me resulta interesante porque estoy haciendo un diplomado en primeros auxilios psicológicos y para hacer mi trabajo final, lo que me está platicando, pues está bien bueno, ¿no? Porque puedo hacer un ensayo bien pegón, ¿no? Pero ¿qué creen? Para el objetivo institucional no es importante, ¿ok? Entonces, no lo pregunto, o sea, porque el objetivo de la intervención es otro, porque si no, ¿qué es lo que pasa? Lo voy a decir en estos términos, si no, lo único que hacemos es manosear las historias de las personas, ¿ok? Y eso es una falta a la dignidad de esas personas con las que trabajamos, ¿no? Entonces, de entrada, hay que tener muy claro para qué estamos haciendo la intervención, para qué estamos haciendo la entrevista. Aquí era un poco confuso por la instrucción que les di, pues se tuvieron que inventar en un minuto la organización y medio se inventaron el objetivo sobre la marcha, pero eso es muy importante, ¿no? Otro dilema típico de este tipo de intervenciones es el deseo individual versus el objetivo institucional, ¿ok? O sea, a veces el objetivo de cada individuo va en contra
del objetivo institucional. Y entonces, ¿cómo resolvemos eso? ¿Ok? ¿Cómo le hacemos para salirnos de ahí? Tendremos que responder siempre a los objetivos y funcionar siempre con relación a los objetivos de los sujetos con los que trabajamos. Y entonces, pues nuestra estructura institucional es totalmente moldeable al individuo que llega con nosotros, o somos muy rígidos y nuestra estructura institucional nunca se mueve, aunque ésta no coincida con los objetivos individuales. Es un dilema en realidad, ¿no? Ahí va a ser muy importante, y ahí voy a retomar la pregunta que hacía Puebla sobre el convencer. A ver, yo creo que aquí, y de eso vamos a hablar más adelante, no se tiene que convencer a nadie, ¿ok? O sea, yo puedo pensar que el sueño americano es algo, es un absurdo, es realmente una cosa muy simbólica, que no es verdad en términos prácticos, que pone a la gente en un riesgo brutal, que no vale la pena. Yo puedo pensar eso y soy libre de pensar eso, ¿no? Puedo pensar, por otra parte, que no, que el sueño americano es la onda y es lo mejor y hay que ayudar a todos y vamos a crear un corredor y hacer que todos lleguen, ¿no? Ok, está bien, cada quien es libre de pensar lo que quiera. La cuestión aquí es que lo único que nosotros podemos plantearle a las personas es lo que sabemos que es la realidad del camino, por ejemplo, en este caso específico del que estaban hablando, de las condiciones con las que se van a enfrentar. A ver, así de claro, si tú te vas y tomas el tren, te pueden secuestrar, te pueden matar, puedes ver violencia extrema, ¿ok? Que seguramente te va a afectar. Ellos lo saben y nosotros lo sabemos. Y es mi responsabilidad darles esa información. ¿Para qué? Para que sepan a lo que se van a enfrentar, no para convencerlos de quedarse o de irse. Eso es una decisión de cada persona, ¿ok? Y, no sé, y aquí yo creo que algo muy importante es pensar que en la mayoría de los contextos, y ya podremos hablar si así lo quieren de cómo tratar la salud, con adolescentes o con niños y niñas, pero en términos de los migrantes adultos estamos tratando con adultos, ¿ok? Y eso es muy importante, porque era un poco de lo que yo estaba pensando cuando planteaban esto de si era bueno sembrarles como el temor o no, desanimarlos. A ver, son gente adulta. Y sí, a la gente adulta no nos gusta que nos digan que las cosas no van a ser como imaginamos que son, ¿no? Y ni modo, así funciona. Y esa es la realidad. Y entonces lo mejor es plantear las cosas con la información de la que disponemos y pensar que estamos frente a una persona adulta. Ya para los adolescentes, niños y niñas, hay estrategias específicas para darles la información realista también. ¿Ok? O sea, imagínense que yo le digo a alguien, no, tú no te preocupes, ¿no? Para que no pierda el ánimo y siga en el camino, no te preocupes, vas a ver que sí vas a llegar, ¿no? O por ejemplo, nosotros trabajamos con mucha gente que viene ahorita de Venezuela y que va a llegar al aeropuerto. Entonces nos hablan desde Venezuela y me dicen, oye, ¿sabes qué? Yo he sabido que están deportando, etcétera, ¿no? Hace 2 días una señora me preguntó, oye, Alejandro, ¿y tú crees que sí vayan a pasar el filtro de migración? ¿No? Entonces yo le pude haber respondido, no, sí señor, usted tenga fe de que sí van a pasar, ¿cómo no? ¿No? Hay que pensar en positivo para que suceda. Y la verdad, eso no depende de pensar en positivo, depende de a ver quién les toca en el filtro de migración. Y si toca uno buena onda va a pasar, y si toca uno que sea un maldito, no va a pasar. ¿Ok? O maldito. No va a pasar. Entonces lo importante aquí no tiene que ver con que yo le diga, le dé ánimos o le entristezca. A ver, lo que le respondí fue, mire, en la experiencia que tenemos es que es una cuestión totalmente arbitraria del funcionario o funcionaria que esté en el momento en el que cruza esa persona. Lo que podemos tener son estrategias de que manden un mensaje en cuanto aterrizan, un poco medir el tiempo que se tardan, algunas estrategias de si ve que los quieren retornar que hagan un escándalo, bueno, ¿no? Ya ahí hay como estrategias muy particulares, ¿no? Pero no podía yo decirle, no, usted piensa en positivo, va a ver que va a ser así. ¿Por qué? Porque puedo crear un nuevo daño. Y al rato, cuando no suceda, va a llegar y me va a decir, oye, Alejandro, tú me dijiste que sí iban a pasar. ¿Ok? Entonces, ahí es muy importante vamos a decir, el profesionalismo. ¿Y qué es la otra cosa, otro dilema?
la empatía contra el profesionalismo, ¿no? O sea, el profesionalismo es extremo, que podríamos llamar burocratización, ¿no? Donde el sujeto se limita a hacer las funciones que le tocan sin involucrar ningún afecto y guiado por el principio de la eficiencia, que va a ser como el extremo del abanico. Y tenemos por el otro lado la empatía plena, ¿no? O sea, aquellos que se les olvida su trabajo porque son tan empáticos que pierden todo límite a la hora de intervenir. Entonces, ese es un dilema en el que siempre vamos a estar. Una de las vías para resolverlo tiene que ver con, bueno, sí tenemos que ser empáticos, pero la empatía implica la afectividad, y la afectividad implica sentimientos buenos y malos. O sea, voy a decir algo que tal vez es políticamente incorrecto. Yo sí tengo usuarios que me caen mal, su personalidad me cae mal, y tengo claro que, no, o sea, que detesto tal vez su manera de ser, su manera de hablar, su manera de tratarme. Es la verdad, ¿no? Sería inhumano que yo dijera, no, pues yo no siento nada por mi usuario. Sí, y puedo sentir también, por el otro lado hay usuarios a los que amo y adoro porque me caen muy bien, porque yo siempre doy el ejemplo, había una usuaria que me recuerda a mi mamá, ¿no? Y entonces siempre le intentaba ayudar, etcétera. Pero esos afectos me pueden hacer perder los límites si no los tengo claros. ¿Ok? Entonces tengo que ser muy observador de sí ser empático, pero además detectar muy bien qué es lo que me está provocando la persona para poder controlar mi acción en función de mis objetivos, y ahí la estructura institucional y los protocolos institucionales van a ser muy importantes, porque ante el sentimiento me apego al procedimiento cuando es un sentimiento que me sobrepasa y no paso ciertos límites. Y parte de esto, bueno, ahí es muy importante lo que decían de la validación de los sentimientos. Y ahí sí les diría, cómo validar sentimientos es algo muy importante, ¿no? Porque de repente le podemos decir a la gente, no, sí, yo entiendo que se siente muy mal, perdón, pero muchos de nosotros no entendemos lo que sentir haber pasado por el tránsito, haber sido deportados, porque nunca lo hemos vivido, ¿ok? Entonces ahí lo que tenemos que hacer es muchas veces utilizar la palabra imagino, que debe de estar sintiendo algo muy complicado. Pienso que lo que usted me está expresando debe ser difícil de hablarse, ¿no? Si no tenemos como ese nivel de experiencial, sí es importante utilizar los términos correctos, porque la gente puede sentir que uno solamente está hablando de dientes para afuera, ¿ok? O sea, yo cuando les hablo de que pensamos que trabajamos con personas adultas, me refiero a que pensemos que también ellos nos están leyendo a nosotros, ¿ok? Entonces, un encuentro de este tipo es interrelacional y tenemos que cuidar tanto lo que observamos, pero también lo que están observando de nosotros, ¿no? Y por otra parte, la agresión. A ver, yo creo que la agresión de los usuarios es un tema que a todo mundo nos cuesta mucho trabajo, ¿ok? Si nos vamos como me voy a meter en un tema muy teórico, ¿no? Que es Freud, por ahí se inventó un término que se llama transferencia. Lo que dice es que nosotros, a partir de nuestra historia de vida, nos conectamos con las diferentes personas con afectos que están determinados por esa historia, ¿no? Entonces, si yo tengo un broncón con mi hermano y me encuentro con un usuario que tiene el mismo estilo de carácter de mi hermano, entonces pues, seguramente que lo que va a estar en juego son afectos de ese tipo. Y si me encuentro, como el ejemplo que les di, ¿no? Alguien que se parece mucho a mamá, seguramente que los afectos van a ser sumamente positivos. Entonces, lo único que tenemos que pensar es que toda acción que se da en el entorno de un encuentro de entrevista, sobre todo en las primeras veces en donde realmente no hay un pasado en la relación, expresan algo. Muchas veces la agresión lo que está expresando es la frustración que están cargando las personas. Digo, por platicarles algo, hace no mucho tuvimos un diálogo muy intenso dentro del equipo psicosocial, porque había un señor que, fíjense, llegó y era un señor sumamente misógino, era un señor racista, ¿no? O sea, que decía frases racistas abiertamente sin ningún tipo de tapujo, y que además a las chicas del equipo, que en su mayoría son mujeres y sin fronteras, las trataba mal, ¿no? Digamos, no les agredía, pero el tipo no era un tipo de buen trato. Entonces hubo una discusión sobre si se le iba a apoyar o no. Una discusión larga, ¿no? Entonces decía, yo un poco el argumento que yo presentaba era, bueno, ok,
pero leamos la agresión. O sea, la agresión no es contra nosotros, la agresión es de una persona que ha pasado por 20 instituciones antes y con nosotros va a llegar a que le dimos la misma respuesta que le dieron las otras 20. No. Si yo estuviera en su lugar, me enojaba. Ahora, los comentarios racistas, ¿no? Si hace comentarios racistas sin agredir a alguien, en términos del reglamento que nosotros tenemos, no podemos negarle el servicio si no está agrediendo a nadie. O sea, él puede pensar lo que quiera, pero si mi reglamento dice aquel que emita comentarios racistas se va, pues entonces se va. ¿Ok? Por eso son importantes estos elementos institucionales que prevén este tipo de situaciones. Entonces, bueno, ahí cada contexto lo resolverá y el asunto es como discutirlo para tomar una decisión, vamos a decir, conjunta. Entonces, la agresión es un factor que siempre va a estar en juego, así como aquellos sujetos que son totalmente lo contrario, ¿no? Y que a todos nos dicen que sí y de nada nos repelan, con todo están de acuerdo, que también no es una actitud buena, ¿no? Entonces, ahí tenemos que leer, o sea, no tomarnos personal. O sea, si un usuario me agrede, no me está agrediendo a mí, agrediendo a la institución y la respuesta que le está prestando, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer? De repente me dicen, no, es que eres un... Por ejemplo, a mí hay usuarios que me dicen, es que tú no me estás dando un apoyo porque soy negro, ¿no? Cuando yo le puedo haber dado todo el fundamento porque no le estoy dando un apoyo. Si yo me lo tomo personal, diría, no, me está diciendo racista, y no, yo no soy racista porque hasta trabajo en una organización para migrantes, ¿cómo voy a ser racista? ¿No? Simplemente es, bueno, yo como lo resuelvo en lo personal esa es tu opinión, yo te presenté los argumentos de por qué no te estamos dando el apoyo, te los repito, y si tú quieres pensar eso, lo siento, tienes la oportunidad de poner una queja con mi jefa y con ella lo discutirás. Se acabó, ¿no? Si me lo tomo personal, me pongo a discutir con él en ese momento, a intentar convencerlo de que no soy un racista. ¿Ok? Entonces ahí un factor muy importante es encontrar nuestro estilo personal para lidiar con estas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo no soy de la política de hacer contacto físico. Yo no puedo, a mí me cuesta trabajo y creo que hay gente a la que no le gusta ese tipo de contacto. Hay gente a la que sí. ¿Cómo lidiar con el contacto físico? Yo creo que sí es un tema con el que hay que tener mucho cuidado. O sea, no... A veces es bueno, pero no siempre. Entonces sí depende de cada individuo. Yo creo que sí, mucho como preguntar antes si lo permite. Yo creo que yo soy de la idea de que en encuentros de primera vez o muy cercanos no es algo que se tiene que hacer, porque eso implica un nivel de confianza. O sea, el traspasar este espacio personal implica un nivel de confianza importante, pero bueno, dependerá de cada quien. Y también a veces el querer hacer contacto físico es más la respuesta al temor de lidiar con las emociones de la persona. Es decir, si alguien llora, déjenla llorar. O sea, si alguien... o sea, llorar es como reír, ¿ok? Nada más que nos da miedo que alguien llore y más miedo que alguien llore a que alguien ría. Vamos a pensar que el llanto es risa, ¿ok? Si alguien se ríe, ¿qué hacemos? Reír. No, o sea, si no me parece gracioso y lo veo que está riendo, lo dejo, ¿no? A ver en qué momento para de reír, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien llora? Hay muchas reacciones. Una es, lo quiero abrazar para que deje de llorar, ¿no? Otra es, voy a cambiar de conversación, ¿no? Bueno, está bien. Para que se calme, vamos a hacer otras preguntas, ¿no? La cosa es en realidad sencilla. Cuando aparecen ese tipo de emociones, dejen las emociones. A veces las personas son el único espacio que encuentran para expresarlas. Me dijeron que lo mejor para hacer, perdón, no puedo. Sí, dale. No, pues si uno se siente cómodo y no sabe exactamente cómo hacer, lo mejor que puede hacer es simplemente ofrecer un vaso de agua y una papel para... Sí, en realidad, así de sencillo es. O sea, a ver, a mí me puede incomodar, ¿ok? Así como hay tal vez actitudes, hay situaciones que me incomodan, pero al final, si yo lo veo como un trabajo, como que estoy cumpliendo una función, pues tengo que aprender a lidiar con esas situaciones que me incomodan. Entonces, en realidad la estrategia es muy sencilla, me parece. O sea, dejas que llore la persona, le ofreces un pañuelo y le dices llore. Si necesita llorar, llore. Y cuando pase, seguimos. Así de sencillo. Pero regularmente nuestra respuesta es otra, no porque la persona se esté poniendo mal,
sino porque a nosotros somos los que nos estamos poniendo mal, nos está angustiando ver a alguien llorar, ¿ok? Y lo mismo pasa con el enojo, o sea, de repente estos afectos que no son los que siempre buscamos, son los que más trabajo nos cuestan, y hay que ir, cada quien aprenderá como, hará su estrategia, pero tiene que lidiar con ello. Yo no soy partidaria del contacto emocional. Lo que me choca te checa o lo que te checa. Lo que te choca, te checa, sí. Y sobre todo que de repente yo creo que el contacto físico, más que ser una forma de apoyar, a veces es como una forma de lidiar con nuestra propia angustia. Es decir, quiero que deje de llorar y entonces doy un paso a lo físico, ¿no? Entonces, bueno, ya más adelante o la próxima sesión hablaremos más de cómo nosotros lidiar con esos sentimientos que se nos quedan, porque al final si yo veo a alguien llorar y a mí me moviliza, tal vez en ese momento me pongo muy serio y lo miro entre los ojos para que parezca que le estoy poniendo atención. Es una buena estrategia, porque cuando uno lleva 7 entrevistas en el día, ya en la última ya quiere estar viendo al techo, entonces mirar aquí a la frente. Pero a lo que voy un poquito es, o sea, esos sentimientos se nos quedan y también hay que lidiar con ellos. Tal vez hay que ponerlos en pausa en el encuentro para poder llevar a cabo nuestras funciones. Ya cada institución sabrá y cada situación nos irá dando líneas de qué tanto puedo dejar correr los sentimientos o qué tanto no. Porque si los dejo totalmente en pausa, pues me vuelvo un burócrata totalmente indiferente al otro, ¿no? Entonces es una cosa bien difícil, por eso es un dilema. Bueno, la violencia, como lidiar con estas cuestiones de la violencia previa y también la violencia que incluso en la relación dispar que hay entre institución y usuario, porque hay una relación dispar. O sea, simplemente por posesión de recursos, la institución posee los recursos, el usuario no, y depende de nuestra decisión. Hay que ser sumamente cuidadosos en, bueno, sí, que estos procedimientos sean lo más ágiles posible, los que llevamos a cabo, justo para no revictimizar, para no meter en nuevas situaciones de violencia. Y un poco, yo creo que sí se tiene que intervenir sobre eso en la medida, o sea, en la violencia previa, en la medida de el deseo de la persona y los objetivos institucionales, otra vez. O sea, si yo no soy una institución que tiene capacidades o que o que en sus temas trabajar temas de violencia, no le entro. O sea, sí creo que es importante, entonces canalizo una institución que se dedique a eso, en la medida que la persona quiera. ¿Okay? Entonces, ahí es muy importante porque justo si yo le entro un tema que la persona no quiere o para la cual no tengo herramientas, puedo volver a violentarla. ¿Ok? Entonces es muy importante como, o sea, sí, la violencia previa siempre impacta, pero también vamos a involucrarnos en la medida de nuestros objetivos. Y finalmente, a mí me gustaría hablar de un último dilema que tiene que ver con la deshumanización de los migrantes. ¿Okay? La deshumanización a través de la idealización. O sea, de repente idealizamos a los sujetos migrantes o personas que están sujetas a protección internacional como de que son sujetos totalmente buenos, que todos creen en los mismos valores apegados a los derechos humanos que la mayoría de las personas. Mucho. A dos atrás de ti. A dos atrás de mí. Hola, ¿cómo están? Y al final son migrantes, son personas, igual que nosotros, y como nosotros tienen defectos y virtudes, ¿ok? Y así como entre todos nosotros hay gente que comete actos negativos, también hay gente que comete actos positivos. Entonces podemos terminar por idealizar tanto que creemos que un migrante es incapaz de cometer un acto negativo. O tal vez si pertenezco a otra institución, pienso que todos los migrantes llevan a cabo actos negativos, ¿no? O sea, el chiste es no cerrar, no definir a las personas por esa situación de vida, que es la migración. ¿Ok? Que es igual que ser hombre o ser mujer. Que tal vez sí nos puede determinar ciertas cosas, pero no nos define como personas, y entonces tenemos que conocer a esas personas. Y por lo tanto, ahí yo creo que es muy importante también hacerle caso a nuestro sentido común. Es decir, si yo estoy sospechando, o sea, si a mí algo me suena raro, ¿no? Pues entonces yo tengo que indagar un poco, si es que yo creo que hay un tema de seguridad en términos de la organización y del resto de las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, puede haber como el error de decir,
híjole, es que no hay ninguna persona que esté en el flujo migratorio que se dedique a actividades ilícitas, ¿no? O el error, a decir ninguna, o el error que cometen algunas otras personas desde otras instituciones, que es todos los que están en el flujo migratorio cometen actividades ilícitas. Entonces, al final son seres humanos que están en una situación de movilidad. Entonces, por eso es muy importante que los contactos son para conocer a las personas. Si hay algo que me brinca, lo tengo que explorar. ¿Por qué? Porque regularmente nosotros todos trabajamos en instituciones o en contextos en donde llegan muchas personas en situación de movilidad. Y si llega alguien que le puede hacer daño al resto, hay que intervenir de alguna manera, porque hay que proteger también al resto de las personas. Y digo, hacerle daño puede ser desde hacerle daño intencionalmente hasta si alguien viene en un brote psicótico y está violentado, pues yo tengo que detectarlo y intervenir, ¿no? Y digamos que puede haber dos caminos, como de la sospecha permanente y la hostilidad permanente hacia las personas migrantes, o vamos a llamarle sobreconfianza en las personas, y entonces pues que hagan lo que quieran y no pasa nada, porque son migrantes, y los migrantes por ser migrantes pues creen en los derechos humanos y no son racistas, y ¿no? O sea, son seres humanos y se acabó, ¿ok? Y como tal los tenemos que tratar. Y finalmente hay algo muy relevante como para cerrar estos dilemas y tomar el receso, es que el primer contacto es un momento de creación de confianza, ¿ok? O sea, si partimos del supuesto de que son seres humanos, ¿no? Cualquier persona migrante, y aunque yo fuese una organización en la que yo soy migrante, tal vez, ¿no? O sea, yo soy un migrante que puso organización, de entrada, no importa que yo sea la institución, que yo sea Sin Fronteras, que lleva 22 años y nos conocen, y hay gente que ya desde antes de salir sabe que van a venir con nosotros, etcétera, etcétera. Eso no importa. Al final es un contacto entre dos personas que hasta ese momento eran desconocidas. Pues imagínense que van en el metro y de repente llegan, oye, y tú, llega una persona cualquiera, ¿y tú por qué saliste hoy de tu casa? ¿No? ¿Cuál es nuestra reacción? O sea, ¿a ti qué te pasa? ¿Por qué me preguntas eso? ¿No? Por eso es muy importante esta percepción que decía Federico y que varias personas mencionaron, como de, bueno, o sea, en el momento en el que se explica quién soy yo, qué es mi institución, qué hace mi institución, ahí se está creando confianza, porque entonces de estar en una situación desconocida, de no sé qué va a pasar, no sé qué es lo que va a seguir, para qué me van a preguntar estas cosas, damos algunas líneas del encuentro hacia dónde va a ir y eso crea confianza en la persona, ¿no? Y desde un primer momento, o sea, yo puedo traer un chaleco de la institución que ustedes quieran y la persona no necesariamente me tiene que tener confianza porque sea yo de Sin Fronteras, del gobierno, de la ONU, de donde sea, ¿ok? Con todas las personas tenemos, lo primero, antes de preguntar cualquier cosa, antes de hacer cualquier tipo de intervención, es crear condiciones de confianza. Una estrategia es brindar información acerca de quién soy y qué va a pasar en este encuentro, ¿no? Y también hacer preguntas acerca de, a ver, o sea, ¿tienes alguna duda? O si dicen, no sé, sabes que no confío en ti, o quieres explicar cosas que les ayuden como a tener más claro el camino. Y una cosa fundamental es, por ejemplo, cuando sabemos que hay que explicarle el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, ¿no? O sea, tal vez lo primero que podemos hacer antes de entrar al detalle de su historia es explicarles todo el proceso, primero, así en lo general, porque entonces así ya la persona tiene como un panorama más claro y va a cobrar más sentido si yo le pregunto, a ver, cuéntame por qué saliste de tu país, porque ya le expliqué previamente que el motivo por el que salió puede determinar que acceda o no a esa condición. ¿Ok? Entonces, esa es otra estrategia, pero igual, como yo les decía, cada persona y cada institución irá definiendo de acuerdo a sus objetivos institucionales y estilos personales cómo puede ir abordando estas cosas. Entonces vamos a dejar esos dilemas ahí y volvemos como a la exposición. 15 minutos, son 6:05, 6:20 reanudamos, ¿vale?